Procesos que no se ven. No sé si en algún momento de sus vidas, en algún momento de su ministerio, de su servicio, han tenido que pasar por momentos verdaderamente difíciles en los que se pone a prueba de si realmente somos capaces de continuar o simplemente, no sé, desistimos. El Señor nos permite pasar por el desierto muchas veces, no solo para probar nuestra fe ni nuestra fidelidad, sino también para formarnos en aquello que Él sabe que necesitamos fortalecernos. Muchas veces las debilidades vienen, pero al pasar por el desierto y dejarnos formar por Dios, al momento de que llega la debilidad somos más fuertes. Y el ejemplo claro de todo esto es Jesús cuando estuvo en el desierto y que al regresar de los días de ayuno, el enemigo quiso tentarlo, pero ya Jesús venía preparado. Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes no cualquier mensaje, sino abrirles el corazón a las cosas que de pronto he tenido que atravesar para llegar hasta donde estoy, pero que sin duda alguna ha valido la pena. El libro de Samuel 16:7 habla de cuando David fue ungido y que Dios no mira el físico, no mira las características físicas o el talento que uno pueda tener, sino que mira nuestro corazón. Y desde nuestro corazón, Él comienza a obrar de la manera que nosotros necesitamos. Muchas veces necesitamos cambiar, muchas veces necesitamos quitar cosas en nuestra vida, pero por sí solos no podemos. Y ahí es donde entra el Señor a trabajar en nuestras vidas. Es cierto que hay procesos que solamente los conoces tú. Hay procesos de mi vida que solo los conozco yo y tal vez algunas personas cercanas, pero la realidad es que muchas veces tenemos que pasar por el desierto solos, pasar por procesos que no quisiéramos pasar, pero que nos toca enfrentar y son procesos que nadie ve. Pueden vernos cantando, sirviendo al Señor, no sé en qué área estés sirviéndole a Dios, pero podemos estar ahí, pero nadie conoce el proceso por el que estamos pasando o por el que ya pasamos. No es en el momento visible en que ocurre nuestra formación. La realidad es que muchas veces Dios nos forma en el secreto, allá donde nadie nos ve, y es lo que he venido diciendo en todos estos videos, siendo la tercera parte del privilegio de servir, de que es en el secreto donde empieza la formación, es a solas con Dios donde empieza todo, es en los procesos incluso en donde se fortalece nuestro carácter y comenzamos a tener un carácter fuerte de tal manera que podemos levantarnos confiadamente y proclamar la palabra con toda la certeza del mundo porque ya vivimos todo eso. Para confiar en Dios se necesita pasar por tormentas también para poner a prueba si realmente somos capaces de confiar en Él o es simplemente una manera de decirlo y ya. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. No es lo mismo y es lo que muchas personas no entienden. No podemos decir, ay, yo quiero tener lo que ella tiene, yo quiero ser como ella es, porque no conoces el proceso por el cual ha pasado. Y si conocemos el proceso de cada una de las personas, estoy segura que ninguno quisiera pasar por ahí. Algunos tienen que vivir cosas aún mucho más trágicas que las que viven otros, pero todos pasamos por momentos difíciles, por momentos de desiertos, por momentos de soledad, de incertidumbre, de dudas y muchas cosas que se enfrentan en nuestra vida. Lo bonito de esto es que a pesar de que el proceso es necesario para formarnos, después del proceso viene lo verdaderamente increíble. Y es que en donde fuiste probado, allí eres usado. Esa frase me la dijo una persona hace mucho tiempo. En lo que eres probado, ahí eres usado. No sirve de nada que tengas procesos si en algún momento esos procesos no te van a ayudar de pronto, digamos, a levantar a otros, a dar testimonio, porque se necesitan los procesos para dar testimonio de lo que uno ha vivido y de cómo ha conocido a Dios en medio de todo eso. El libro de Primera de Samuel nos muestra la verdadera cara de lo que fue David antes de ser rey, porque podemos conocer de que no, David fue rey, tuvo muchas riquezas,
era un hombre conforme al corazón de Dios, pero lo que nunca nos preguntamos es, ¿qué tuvo que pasar David para llegar a tener el corazón conforme al corazón de Dios? Y es algo que deberíamos preguntarnos todos. ¿Qué hay que hacer o por dónde hay que pasar para llegar hasta la estatura del varón perfecto? Y aunque nadie va a alcanzar la perfección, sabemos que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y que a medida que pasan los días somos formados por Dios. David, antes de ser rey, fue un pastor de ovejas. Un niño que se mantuvo solo. Sus hermanos estaban trabajando con el rey, peleando. Y David pastoreando las ovejas de su padre. En la soledad, quizás en las montañas. Tal vez si leemos la historia de David, podremos encontrar cosas que de pronto aún no las sabemos, tesoros escondidos en la palabra. Pero aquí lo importante es darse cuenta de que David, para llegar a ser rey, tuvo que ser procesado, tuvo que aprender a ser humilde, a conocer a Dios en el secreto. Yo me imagino que David aprovechaba el momento mientras pastoreaba las ovejas a solas para hablar con Dios, a tener encuentros con Dios, digo yo acá. Lo más importante de todo esto es que David aprendió a tener un corazón sensible a Dios. Sí, más adelante se equivocó, pero eso no lo hace diferente a lo que ya Dios había formado en él. Y de eso se trata, a que aprendamos a dejarnos moldear por Dios para alcanzar la estatura que Él quiere que nosotros tengamos. En todo esto de los procesos, del esperar en Dios, del aprender de Dios, se necesita mucha paciencia, porque a veces queremos adelantar el proceso y adelantarnos a lo que Dios podría darnos después de todo esto y querer salir corriendo o incluso dejar el proceso inconcluso y una vez y otra vez en nuestra vida se va a estar repitiendo las mismas escenas, pero es porque a veces no somos capaces de esperar el tiempo que sea necesario en Dios para que todo eso suceda y para que podamos ser moldeados. Se necesita mucha paciencia para esperar en Dios, mucha perseverancia, mucha fe, muchas ganas de decir, Señor, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesta a esperar en ti, a hacer tu voluntad, a conocerte a ti. Y mientras todo esto pasa, yo quiero aprender a adorarte, porque de eso se trata, a que en medio del proceso, en medio del desierto, podamos conocer a Dios. Es interesante lo del desierto, porque el desierto significa estar en sequedad, en soledad, aislado de los demás, porque también el desierto nos lleva a desprendernos del resto para subir y conocer al Padre y estar a solas con Él. Y muchas veces es tanto el ruido y es tanto las cosas que hacer que nos olvidamos de buscar a Dios, y a veces Dios tiene que tomar el desierto como la alternativa para volvernos a Él. En el libro de Oseas dice que el Señor los llevaría al desierto para hablarles, para enamorarles nuevamente. Y muchas veces el Señor tiene que tomar esa alternativa, llevarnos al desierto para que en medio del desierto podamos humillarnos delante de Él y conocerle. No les voy a negar que muchas veces el proceso y los desiertos ponen en duda quién eres y ponen en duda los talentos que tienes y lo que Dios te ha dado. Y se los digo porque estuve en unos momentos que podría decirse no deberían pasar, porque pues todos conocemos a Dios, todos queremos amar a Dios, todos queremos hacer las cosas para agradarle a Él, pero también es cierto que hay personas dentro de nuestro círculo que no quieren el bien para nosotros, sino para sí mismos, y para quedar bien ellos terminan haciendo quedar mal a los demás. Y es una pena decirlo, pero es la realidad de muchas personas así. Nos encontramos con personas que dicen amar a Dios, pero realmente no lo hacen. Hay que tener mucho cuidado también con eso, porque la palabra dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. A pesar de tener personas así,
difíciles de amar, no se dejan amar, pero tampoco ayudan, tampoco aman. A pesar de tener personas así rodeadas, nosotros tenemos que cuidarnos de no ser iguales a ellos, de no igualarnos, porque no somos iguales. Parece que estuviéramos en el mismo reino, pero no todos están en luz. Aún estando en la iglesia, no todos están en luz. Hay muchos en tiniebla todavía. Y la oración nuestra, a pesar de lo que nos hagan, es: Señor, revélales a Cristo. Que cuando la verdad se revela, las vidas cambian, porque lo único que puede cambiar la vida de una persona es la verdad, es Jesucristo, porque Él es la verdad. Y eso se puede también lograr a través del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor. Es cierto que por mucho tiempo me cuestioné, creo que ya lo había dicho, de si valía la pena seguir o no. Era tan frustrante porque llegaba y le preguntaba a Dios el por qué tenía que vivir eso, por qué tenía que soportar algunas cosas injustas. Es cierto que a veces uno en medio de todo eso responde mal, pero independientemente de cómo hagas tú las cosas, los demás no tienen por qué hacerte sentir mal, no tienen por qué todo el tiempo estar pisoteándote, porque no son quienes para creerse más que otros. No somos más que nadie. Cada uno tiene algo especial de Dios y en eso Dios lo usa. No tenemos que igualarnos, y si no somos iguales no tenemos por qué humillar a otros, porque todos tenemos capacidades y todos tenemos talentos que podemos dar y ofrecer. La idea es que todos se unan, porque la palabra dice que somos un cuerpo y cada uno tiene una función. Entonces, en medio de todo esto, es cierto que hubieron lágrimas de dolor, me dolía el alma, porque yo decía: Señor, no quiero pasar por esto, no quiero tener que vivir más injusticia, todo el tiempo humillando, todo el tiempo señalándote por cosas que a veces ni eran realidad. Se hicieron una idea de lo que podía ser yo y todo el tiempo era la tacadera y la tacadera y la tacadera. Pero a pesar de que me dolió y de que yo también respondí mal, hay que sanar el corazón y hay que aprender a entregarle las cargas a Dios. Fue tan difícil la situación, fue tan difícil sobrellevarla y salir de todo esto, que cuando volví a iniciar mi vida, cuando quise volver a iniciar el ministerio, cuando quise volver mi corazón a Dios, ya lo tenía hecho pedazos, y por las noches, las madrugadas me levantaba llorando, asustada. Tenía sueños en los cuales me perdía, no encontraba a las personas que amaba, me perdía en pueblos que ni por ahí, en montañas, bosques, me perdía en los sueños. Y eso no era más que el reflejo de lo que estaba pasando en mi alma en ese entonces. Por más que yo decía: el Señor está conmigo, no temeré, no temerá mi corazón, yo tenía que sanar mi corazón. Yo tenía que reconocer que yo estaba mal y tenía que aprender a perdonar a quienes me habían hecho daño, y también tengo que pedir perdón. En medio de todo eso fue difícil entender el por qué y el para qué yo estaba, porque ya había perdido el sentido a las cosas. Ya le había perdido el amor a servir a Dios por miedo a que me sucediera lo mismo. Todo esto puede servirme como testimonio de que uno sí puede salir adelante después de tantas tormentas. Mi esposo tuvo que ver esa parte de mí que yo estaba viviendo, porque en ese entonces no estaba casada todavía. Pero cuando llegué al matrimonio, llegué con esos miedos, llegué con ese temor, y yo le decía: yo no quiero volver a servir porque no quiero pasar por lo mismo. Estaba llena de miedos, de inseguridades, muchas más de las que ya traía, porque era una constante de inseguridades, pero es también por el entorno en el que muchas veces uno está y al que le toca estar. Sin embargo, hay una sola decisión para salir de todo eso. Hay un solo camino, hay una sola verdad para salir de la depresión, para salir de la oscuridad, para salir de las tinieblas y dejar el miedo atrás y seguir adelante. Solo hay un camino. Y la realidad es que Cristo es el único que puede sanar el corazón. Es el único que puede tomar la vasija rota que somos y volverla a hacer una vasija nueva, a pesar de estar quebrantados. Y
Aunque no entendí el por qué y lo injusto que fue todo eso, yo tuve que reconocer que la gente fue injusta, pero Dios seguía siendo justo. Y yo no tenía por qué echarle la culpa a Dios porque Él no es autor de la maldad. Cada persona, cada uno de nosotros decide cómo vivir y cómo tratar a los demás. Ahí es donde entra el resultado de quiénes somos en realidad. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Si queremos distinguir a una persona que ama a Jesús, hay que mirar sus frutos, hay que mirar la forma en cómo trata a los demás, en cómo sirve, en cómo en la iglesia levanta sus manos, pero en su casa se queja y habla mal de los demás y le habla mal al resto de las personas, mal de ti. Pero la realidad es que aunque hablen mal de uno, tarde o temprano las cosas se saben porque entre cielo y tierra no hay nada oculto y delante de Dios el pecado queda al descubierto. Lo bonito de conocer a Dios, cómo es Él, un Dios de amor y de misericordia, es que tu vida cambia. Y aquí es donde entra a jugar todo lo del ministerio y el privilegio de servir. Cuando tu vida es transformada por Cristo, tú no vuelves a ser igual. El miedo se va, el deseo de servirle a Dios vuelve a ti y vuelve con mayor intensidad. Por eso es necesario volver al primer amor, volver a la intimidad con Dios. No es fácil reconocer que estamos mal, no es fácil decir, hombre, yo definitivamente estoy herida, no puedo más. Es necesario hacerlo y decirle, bueno, Señor, yo por mis propias fuerzas no pude, te entrego todo a ti, repara mi vida, restaura y hazme de nuevo. Es lo único, porque la única salida, la única verdad, el único camino es Cristo Jesús. Aún hay cosas que reparar porque todo el tiempo estamos en constante transformación. Todos los días tenemos que ir a la cruz y entregar nuestras cargas. No sé cuál sea tu proceso o si estás en medio de un proceso. Lo hermoso de todo esto es que te puedo decir que el desierto no te destruye. El desierto te restaura. El desierto te sana. El desierto te levanta y te hace más fuerte. El desierto no es para destruirte, es para purificarte. Y si estás en medio de una situación difícil que no entiendes, estoy segura que el único que tiene la respuesta es el Señor. Y solo Él sabe el por qué te ha permitido estar en donde estás. No duden en ningún momento de lo que ustedes son. No pongan jamás en duda lo que el Señor ha puesto en sus corazones. Si el Señor les dio un talento, un don, es para la gloria y la honra de su nombre, no para gloriarnos nosotros, para la gloria y la honra de su nombre. El Señor Jesús nos eligió para dar frutos y que los frutos permanezcan. Y la única manera de permanecer es estando en Cristo Jesús, nuestro Señor.